Buenas noches, mis hermanos y amigos, es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Quiero darle la bienvenida a nuestra transmisión en vivo de hoy miércoles. Los miércoles estamos estudiando el libro de Apocalipsis y ya hemos entrado a la segunda parte del libro de Apocalipsis, que es del capítulo 12 hasta el capítulo 22. Así que le damos gracias por estar con nosotros. Si no ha visto las otras predicaciones, pues se puede meter a nuestras páginas, a nuestras redes sociales, que va a encontrar cada una de las predicaciones. Así que yo le animo para que se quede con nosotros, traiga lápiz y papel para que pueda tomar nota y no se vaya, porque en unos momentos comenzamos. Dios nos bendiga. Puede indicar con amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tiene reposo ni de día ni de noche. Los adoradores, a los que adoraron a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados, he aquí en adelante los muertos que murieron en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Puede tomar asiento. Como mencionamos la semana pasada al comienzo de este capítulo, de este capítulo, quizás el capítulo 13 había sido difícil para los hermanos de estas primeras iglesias en Asia Menor, porque el Señor les reveló el verdadero enemigo que tenían por delante, que su enemigo pues no era César, ni ninguno de los gobernantes de Roma, sino que era el dragón y sus dos ecuaces o sus dos ayudantes, que salían a hacer guerra contra el pueblo de Dios, que iban a ser utilizados para oprimir al pueblo de Dios, para perseguirlo, para matarlo si fuera posible, pero que también los engañaba. Y el Señor pues les dice que no perdieran la paciencia, que no perdieran su fe, sino que siguieran adelante. El capítulo 14 pues empieza con esa motivación. Y ahorita que llegamos en este capítulo pues les presento una serie de visiones para animarlos a perseverar. Esa primera visión pues la estudiamos la semana pasada. Hoy vamos a mirar esa segunda visión que se le revela al apóstol Juan y que tiene un propósito similar, que es, pero en este caso va a hablar del destino de los impíos, ¿no? En la primera visión
el enfoque no estaba tanto en la tierra, sino en los cielos. Pero ahora aquí les va a hablar del destino de los impíos. ¿Qué pasa con aquellos adoradores de la bestia? ¿Qué pasa con aquellos que tienen su marca? Y vamos a mirar 4 cosas, espero yo, si no vemos 2 hoy, 2 la próxima semana. Pero vamos a mirar el primer mensaje del ángel, que usted lo va a encontrar, o el primer mensaje del ángel, que usted lo encuentra en versículos 6 y 7. Luego encontramos un segundo mensaje del ángel en el versículo 8 de otro ángel. Luego encontramos el tercer ángel con la tercer mensaje, que va desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Y al final encontramos una exhortación que es confirmada por el Espíritu Santo en los versículos 12 y 13. Así que vamos a estudiar esos 3 mensajes y esa exhortación en esta sección del versículo 6 hasta el versículo 13. Entonces miremos el primer mensaje del ángel que se presenta en los versículos 6 y 7. Dice el apóstol una vez más: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Jehová y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El apóstol Juan identifica o comienza diciéndonos: vi volar otro ángel. Y quizá la palabra otro ángel o otro es clave porque nos permite diferenciar entre los ángeles que está mencionando el apóstol. Y nos da la idea de que son varios, que no es que sea uno en particular, sino que son varios ángeles que él está viendo, que están trayendo cada uno el mensaje, ¿no? Tratar de identificar cuál ángel en particular es, pues no sería muy provechoso porque pues el enfoque no es tanto en el ángel, que es un mensajero, sino en el mensaje que nos está trayendo el ángel. Entonces dice que este ángel nos dice que vuela en medio del cielo. Y esto creo que no es casualidad, porque la idea es que Dios desea de que todos lo vean, toda la humanidad. En este caso hace referencia a los moradores de la tierra. Y como lo hemos dicho en varias ocasiones, cuando hace referencia a los moradores de la tierra, lo que está diciendo Apocalipsis o está apuntando es a todos aquellos que no han creído en Jesús. Otra forma de decirlo, está hablando de quién, de los incrédulos, los adoradores de la bestia, los que llevan su marca y que viven, piensan o actúan como el dragón quiere que actúen. Entonces Juan, el apóstol Juan, se asegura que ninguno de estos, que todos estos incrédulos puedan mirar el ángel, y no solo mirar el ángel, sino escuchar el mensaje que el ángel tiene para dar la oportunidad al arrepentimiento. ¿Y cuál es lo que dice el ángel? Dice que el mensaje del ángel es el evangelio eterno. El evangelio eterno. Algunos intérpretes quizás no concuerdan, y cuando ven la palabra evangelio ahí, identifican que es un evangelio diferente al que predicó el Señor Jesucristo. Y usted preguntará: ¿y por qué piensan eso? Bueno, porque en el idioma original, en el griego, cuando se escribió, la palabra evangelio aparece sola, no aparece con el artículo el evangelio. Entonces ellos llevan a pensar que lo que está diciendo no, ese es otro evangelio que se va a predicar en el futuro por ciertas personas en particular. En este caso ellos dicen que son 144,000 judíos que van a predicar
ese evangelio. Pero podríamos decir en respuesta a eso que quizás no tiene mucho fundamento bíblico, porque el hecho de que no aparezca el artículo él, o sea, definido él, no significa de que sea otro evangelio. Si usted pregunta por qué, bueno, porque cuando vamos a Romanos capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo también usa la palabra evangelio allí sin el artículo definido. Y todos sabemos, cuando leemos Romanos, que el apóstol Pablo está hablando del mensaje de ¿qué? De salvación. Entonces, aunque en el original no aparece, es una buena traducción traducirlo, el evangelio eterno, porque en toda la escritura se nos enseña que ¿cuántos evangelios hay? Hay un solo evangelio. El evangelio no cambia, no ha cambiado. No hay un evangelio para judíos y un evangelio para gentiles. No hay un evangelio para el Antiguo Testamento y un evangelio para el Nuevo Testamento. El evangelio es uno. El evangelio es eterno. Ha sido el mismo desde el principio hasta hoy y será el mismo hasta que Jesucristo venga por segunda vez de una forma gloriosa. Es el mismo evangelio que fue predicado a Adán y Eva en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando se le prometió que de la simiente de la mujer vendría el que vencería al enemigo. Es el mismo evangelio que predicaron todos los profetas en el Antiguo Testamento. Es el mismo evangelio que proclamó el Señor Jesucristo durante su ministerio y es el mismo evangelio que predicaron los apóstoles después de Jesucristo. Y es el mismo evangelio que tiene que seguir predicando la iglesia hasta que Jesucristo venga por segunda vez. No hay otra salvación aparte de Jesucristo. Entonces tenemos que decir que cuando aparece aquí el evangelio en Apocalipsis 14, ese evangelio proclamado por los ángeles a todos los que no creen o los moradores de la tierra con el objetivo de que puedan creer. Ahora note cómo el apóstol dice en el versículo 7 al comienzo diciendo, o déjeme leer del versículo 6, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. O sea, el ángel no solo tenía que volar encima de ellos, sino que tenía que dar ese mensaje con la potencia de su voz suficiente para que todos pudieran escuchar, para que ya nadie pudiera decir, es que yo no escuché, es que a mí nadie me dijo nada. Es interesante que a medida de que avanza la tecnología, ya el evangelio usted lo escucha por todo lugar. O sea, ya nadie puede tener excusa de decir, es que yo no sabía, o es que a mí no me dijeron. Y quizás una de las cosas que podemos beneficiosas sacar de la pandemia es que se nos dio la oportunidad de que se pudiera predicar el evangelio a través de las redes sociales y muchas congregaciones que no lo hacían, lo empezaron a hacer y lo han seguido haciendo desde ese momento. Y gracias también a eso se pudieron escuchar otras predicaciones para darse uno cuenta de que no solo hay falsos maestros, también hay verdaderos maestros de Dios que enseñan la palabra de Dios. Y ese mensaje dice que iba dirigido a todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones. La pregunta es, ¿cuál era el mensaje? Versículo 7. Miren lo que dice el versículo 7. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes
de las aguas. Ahí donde cuando alguien dice que ese es el mensaje, sí, ese es el mensaje. Alguien pregunta, bueno, ¿y dónde está Cristo allí? ¿Dónde está el perdón de pecados allí? ¿Cómo puede ser ese el evangelio si ni menciona directamente a Jesús su sacrificio? De hecho, ese es el argumento que muchos utilizan para decir, no, es que es otro evangelio, pero ¿cuál? No vemos gracia, no vemos arrepentimiento. Yo recuerdo cuando, bueno, no recuerdo, sino cuando leemos en Marcos 1:15, el Señor Jesucristo dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesucristo allí no dio ninguna explicación más. No habló de perdón de pecados, no habló del sacrificio en la cruz, pero su mensaje fue claro. El reino de Dios está aquí, así que arrepiéntanse, crean, y sin duda ese es el evangelio. De modo que esta declaración aquí en Apocalipsis 14, versículo 7, temed a Dios y darle gloria, adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, hermanos, también es el evangelio. ¿Por qué? Pregunta usted, pastor, ¿pero por qué? Hermanos, porque es un llamado urgente a volverse ¿a quién? A Dios. Es un llamado urgente del hombre a reconocer a Dios como ¿qué? Como creador. Es a rendirse a Él. Es a darle reverencia, es a darle adoración. Quizás se nos es difícil identificar el mensaje del evangelio, porque quizás en nuestra época se ha reducido el evangelio muchas veces a una invitación, mira, cree en Cristo para que tu vida mejore. Y yo quiero que entendamos algo. La gente no cree en Cristo o en Jesús como Salvador y Señor de su vida, y este es el síntoma de un verdadero problema que tiene el hombre. Y el problema que tiene el hombre, y eso lo vemos en Génesis, es que el hombre se ha rebelado contra Dios. Como está rebelado contra Dios, no quiere creer en Jesús. La rebelión del hombre lo ha llevado a no ver a Dios como creador. Eso no es lo que dice la gente hoy. El hombre no quiere reconocer a Dios como el que tiene derecho sobre su vida. Por lo tanto, no le temen, no lo glorifican y no le agradecen. Cuando vamos a, y si me permite hacer un paréntesis aquí en este momento, cuando vamos a Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo comienza a hablar de la salvación y comienza desde allí. Dice que la ira de Dios se revela contra los hombres, porque aunque conocen a Dios, o sea, Dios se nos ha revelado, el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, o sea, Dios se nos ha revelado a los hombres conocemos a Dios, pero sin embargo lo seguimos rechazando como creador. En vez de adorarlo, lo rechazamos. Por eso el apóstol Pablo luego concluye en Romanos y dice, no tienen excusa, nadie va a tener excusa delante de Dios. Nadie. Dios puso en cada ser humano un conocimiento natural de la existencia de Dios. Mire cómo lo resume Pablo en Romanos capítulo 1. Versículo 21 al 25, no lo vamos a leer todo, sino un resumen. Mire cómo lo resume, y se lo quiero poner para que usted lo lea. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, no lo reconocieron como a Dios, ni le dieron las gracias. Hoy la gente dice, yo soy lo que soy por lo que yo puedo hacer, por mis capacidades.
Dice, sino que se envanecieron, es decir, su corazón se endureció contra Dios. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios y se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Si usted va al Salmos, capítulo 14, versículo 1, tiene que buscarlo. El salmista dijo lo mismo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces no es que los hombres directamente ignoren la existencia de Dios. Ellos saben que Dios existe. Pero el problema es que no lo quieren reconocer como el dueño de sus vidas. No lo quieren ver como el legislador. El legislador es el que da las órdenes o el que crea las leyes, perdón. Ese es el pecado de la humanidad, de nosotros los seres humanos. Ese fue el pecado de Adán y Eva en el Edén. Y desde ese momento hasta hoy ha sido siempre nuestro pecado. No sé si usted ha escuchado personas que dicen algo así: yo creo en Dios, pero no soy muy religioso. Es decir, yo no sigo ni me gusta ir a las iglesias, pero yo creo en Dios, yo tengo una relación con Dios. En realidad lo que le están diciendo, lo que están diciendo es, mire, yo no quiero que Dios sea el que me diga cómo tengo que hacer las cosas. Pregunto, ¿dónde nos dice Dios cómo tienen que hacerse las cosas? En su palabra. Esa es su palabra. Y la iglesia es la encargada de enseñarnos, en cierta manera, la palabra. Yo lo he dicho en varias ocasiones y hoy lo vuelvo a repetir, diría el apóstol Pablo, como le dijo a los hermanos de Gálatas, no me molesto decirlo nuevamente y a ustedes tampoco les hace daño volverlo a escuchar. El mensaje de salvación debe comenzar con malas noticias, no con buenas noticias. Que siempre empezamos, oh, sí, mire, Dios te ama y tiene algo maravilloso para ti. Nuevamente, como siempre empezamos. Esa es la buena noticia. No, el evangelio tiene que comenzar con malas noticias. ¿Cuál es la mala noticia? Que nosotros los hombres, en nuestra conducción natural, somos rebeldes. Nos hemos rebelado contra nuestro Dios creador. Hemos pecado contra Él y como consecuencia de ese pecado, la ira de Dios está con nosotros. Luego sí le hable pues de usted del amor y todo lo que quiera. Pero nos tienen que decir cuál es nuestro problema. Dijo un comentarista, la salvación implica que el hombre vuelve a reconocerse como criatura y a Dios como su creador. Porque hoy muchos no reconocen a Dios como creador, se identifican a sí mismos como producto de la evolución o como producto del Big Bang o como producto, o sea, de la evolución de que vienen, no sé, que sus ancestros son los gorilas. O los chimpancés. Estaba pensando en el nombre de algún chimpancé, pero no me acordé de ninguno ahorita. Por eso el mensaje del evangelio comienza no con promesas de bendición, sino con una confrontación directa de parte de Dios sobre nuestra condición. Tú eres una criatura, o en este mensaje, Dios es el creador y lo has rechazado, has pecado contra Él. Por eso es que el versículo, aquí en el versículo, el mensaje del ángel dice, teme a Dios, llama a los hombres a temer a Dios. Temer a Dios es que reverenciar a Dios. Y no solo eso, llama a los hombres a darle gloria, a adorarle como el único digno de adoración. Los seres humanos tenemos que reconocer que no somos independientes, que fuimos creados para la gloria de Dios y toda nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras decisiones deben rendirse a Él. Y recuerde lo que le voy a decir, Dios no está pidiendo un favor, Dios está demandando que se le dé lo que a Él le pertenece. No es un favor. Y cuando tú y yo adoramos a Dios, no le estamos haciendo un favor.
Estamos haciendo lo que Él pide de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad, adorarlo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos dice, no tienen excusa. No hay excusa. Así que el ángel no nos está diciendo otro evangelio, nos está diciendo el mismo evangelio. El mundo necesita oír que deben temer a Dios, que deben glorificar a Dios y que deben adorarle a Dios como su creador. Este es el evangelio que el apóstol Juan escuchó del ángel en este primer mensaje. Y es un llamado urgente a todos los que se han rebelado contra Dios. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, a todos los que detienen con injusticia la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios en este contexto? En particular en el versículo que estamos leyendo aquí. ¿Cuál es la verdad de Dios? Que Dios es creador. Y como Él es creador, se le debe obediencia, se le debe glorificar, se nos debemos rendir a Él en adoración. En esencia, si usted lo mira con claridad, es un llamado ¿al qué? Al arrepentimiento. Es un llamado a reconocer que hemos rechazado a Dios y que debemos dar la vuelta a nuestra vida y comenzar a seguir a Dios. Dejar nuestras ideas, nuestros ídolos, nuestras pasiones a un lado por comenzar a seguir a Dios. Y este mensaje choca con lo que normalmente nosotros escuchamos en nuestros días, porque el mundo o la gente nos dice, no, los hombres son buenos. ¿Cuántas veces he escuchado que esa persona es tan buena gente? Lo único que le falta es tener a Jesús en su corazón. Nosotros los cristianos lo hemos dicho. Ay, qué buena gente esa persona. Es que si fuera cristiano sería perfecto. Nosotros mismos nos equivocamos y vendemos un mensaje extraño. La Biblia dice que Jesucristo, el mismo Jesús dijo, ¿por qué me llaman? Nadie es bueno. No, por naturaleza, no. Entonces es como que Jesús es un ingrediente más. No. Jesús no es un ingrediente más, Jesús lo es todo. Entonces el mensaje es claro y directo. Todos los hombres han pecado, todos los hombres han rechazado al Salvador como creador, a Dios como creador. Todos necesitan volverse a Él con sinceridad. Entonces, ¿por qué es un llamado? Ahora, ¿y por qué decimos que es un llamado al arrepentimiento? ¿Por qué? Porque el mismo versículo 7 da la respuesta. El ángel dice, la hora ¿de qué? De su juicio ha llegado. Es decir, tienes que arrepentirse, es decir, tienes que temer a Dios, tienes que darle gloria, porque vendrá un juicio para todos los que han rechazado al Creador, para todos los que viven su vida ignorando su autoridad, para todos aquellos que siguen sus propios caminos y adoran los ídolos de su corazón. Por eso tienes que arrepentirte, vendrá un juicio. Y Dios no miente. Satanás le quiso hacer creer a Eva de que Dios mentía, de que su pecado no tendría consecuencias. Porque la hora del juicio ha llegado. Sé que el mensaje del juicio no es nuevo. Es el mismo mensaje que Dios ha proclamado desde el principio como consecuencia al pecado que cometimos los seres humanos. Así que, estimado hermano en Cristo y amigo que me estás escuchando, no debemos engañarnos. Dios cumplirá su palabra y todos los rebeldes serán juzgados cuando estén delante de su presencia. Ahora volvamos un poco atrás a decir algo más sobre el Evangelio eterno. Cuando hablamos de que es eterno,
significa de que no es nuevo, tampoco es cultural, tampoco es, ¿cuál es la palabra que quiero decir? Bueno, no sé cómo decirlo, pero no es un mensaje de moda, es eterno. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y es eterno porque el que dio el mensaje es eterno. Nunca cambia. Es el mismo mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo quiero que note que este mensaje no solamente anuncia un juicio, sino que también ofrece salvación. Hay un llamado de misericordia para los incrédulos, porque si el incrédulo se arrepiente de haber rechazado a su Creador y viene a Él a adorarlo, pues va a encontrar ¿qué? Perdón de pecados. Entonces es un mensaje sí de juicio, pero al mismo tiempo es un mensaje de esperanza y de salvación. Es un mensaje que busca que los hombres despierten. Recuerde cuando el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 17 nos dice que nos presenta cómo la gente vivía en los días de Noé. ¿Y cómo era que vivían los días de Noé? Bueno, comían, bebían, se casaban hasta que vino el diluvio. Es decir, que ellos vivían común y corriente. Estaban sus vidas tranquilos hasta que les llegó el diluvio y lo que creyeron que nunca iba a pasar, pasó. Por más de 100 años Noé estuvo predicando sobre el juicio de Dios que vendría sobre ese pueblo y la gente ¿qué? No escuchó. ¿Por qué? Porque vivía en un desierto y ahí no llovía. Entonces usted nos está hablando de algo que es ilógico, no va a pasar. Lo mismo sigue pasando hoy. A la gente se le dice, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y la gente dice, llevan años diciendo lo mismo y no va a pasar nada. Hasta el día que lo vean en gloria y todo el mundo diga, ahora sí creo, demasiado tarde. Porque en el segundo que usted lo vea, ya se acabó la oportunidad de salvación. No hay más. Así lloren, pataleen, hagan lo que quieran, no va a haber esperanza. Ya no hay esperanza. Cuando Dios cerró la puerta del arca, ya era demasiado tarde. Es que solo puedes imaginar a la gente tocando las puertas, tratando de buscar alguna forma para ver por dónde se podían meter, por una ventana, tratando de subir al techo para, bueno, quedémonos arriba en el techo para que, es que usted se puede imaginar no hubo forma. Ya no hay. Desaprovecharon 120 años de que se les predicara, nunca creyeron, he allí las consecuencias. Entonces el mensaje del ángel, mis estimados hermanos y amigos, es claro, nos dice a los hombres, no sigan ignorando a Dios. Arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Glorifica al Dios que te dio vida. Ahora, este mensaje, aunque era duro para los pecadores, creo que era un mensaje que traía consuelo al pueblo de Dios, a sus hermanos en Asia Menor, los primeros que recibieron este mensaje. ¿Por qué? Pero porque ellos necesitaban ser recordados que la única razón por la cual no estaban bajo el juicio de Dios era por la gracia de Dios. Era porque Dios en su misericordia había puesto los ojos sobre ellos y los había salvado. Dios los apartó del mundo. Dios mismo los había rescatado de la ira venidera. Y aunque sí es triste lo que viene para los pecadores, al mismo tiempo podemos decir que es una mezcla de sentimientos, porque nos emocionamos porque decimos, Señor, gracias porque me sacaste de donde me sacaste. Del lodo cenagoso de la desesperación. Y este mensaje no solamente les servía para animarlos a ellos, sino también era un recordatorio, y es un recordatorio para usted y para mí como iglesia, un recordatorio de nuestra responsabilidad aquí en el mundo como iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es el recordatorio? ¿O cuál es nuestra responsabilidad?
¿Cuál? Proclamar el evangelio a toda criatura, tribu, pueblo, lengua. Hoy tenemos una ventaja que antes no tenían y es las redes sociales. Y está bien que usemos las redes sociales para sus cosas personales. Está bien, no estoy diciendo que no lo use. Pero también es una muy buena oportunidad para proclamar el mensaje de Jesucristo. El mundo lo usa para proclamar, los impíos lo usan para proclamar sus cosas. ¿Por qué nosotros como pueblo de Dios no lo vamos a usar para proclamar el mensaje, el tesoro más importante que tenemos en nuestras manos? Entonces el mensaje del primer ángel nos recuerda, primero, que el juicio es real, que la salvación es por gracia y que la iglesia tiene una tarea clara: seguir anunciando este mismo evangelio eterno hasta que Jesucristo venga. Y recuerde algo, usted y yo no convencemos a nadie. Nuestra única responsabilidad es predicar el mensaje. Dios se encarga de tocar los corazones cuando Él quiere, a la hora que Él quiere y como Él prefiere. Mi responsabilidad es compartir el evangelio. Esto nos lleva al segundo mensaje del ángel. Perdón, para aclarar, otro ángel, otro ángel, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El mensaje del segundo ángel, y digo segundo porque pues viene después del que ya hablamos el primero, es en esencia buenas noticias. ¿Cuál es el mensaje? Cayó Babilonia, la gran ciudad, como él lo llama. Dicen los estudiosos que este anuncio tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, en Isaías 21, versículo 9, donde el profeta vio en visión a una atalaya o un centinela que decía: cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Además, el apóstol Juan describe a Babilonia como la gran ciudad. Y también dicen los estudiosos, una vez más, que está haciendo referencia a una expresión del orgullo del rey Nabucodonosor. En Daniel capítulo 4, versículo 30, allí este rey dice lo siguiente. Dice, leo para ustedes: habló el rey y dijo: ¿qué es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad? ¿Se lo ve ahí? La gran ciudad que yo, el rey está diciendo, yo la edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Usted sabe lo que luego le pasó. Dios lo humilló hasta lo peor. Más adelante, o para los creyentes del primer siglo, las iglesias de Asia Menor, Babilonia, escúcheme, Babilonia era un código que ellos usaban para referirse a Roma. Si usted va a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, donde el apóstol Pedro le escribe a los hermanos en Roma, les dice lo siguiente: a la iglesia que está en Babilonia, es decir, Roma, elegida juntamente con nosotros, Marcos, mi hijo, os saluda. Entonces, por un lado, Babilonia representa aquí el imperio romano en el primer siglo,
Sin embargo, debemos tener esto bien claro, que aquí es otro simbolismo en el libro de Apocalipsis. Yo quiero que pensemos un poco, déjeme explicarle algo aquí, porque esa historia puede comenzar en Génesis, capítulo 11, con la construcción o con esta ciudad de Babel, construida en rebeldía contra Dios. Dios le había dicho a los hombres, después del diluvio, a que se fructificaran, se multiplicaran, llenaran la tierra. La idea era de que estos hombres, pues, se empezaran a expandir y el mundo pues, empezara nuevamente a llenarse. Pero ¿qué fue lo que pasó en el corazón de estos hombres? Estos hombres dijeron, bueno, hagamos un nombre ¿para quién? Para nosotros. Edifiquemos una torre aquí que podamos llegar hasta el cielo. Esto es una declaración que entre líneas le estaban diciendo a Dios, Dios, no queremos glorificarte a ti, queremos glorificarnos a nosotros mismos. Entonces, más adelante, Babilonia, a pesar de que era un enemigo del pueblo de Dios y que los mantuvo cautivos por un tiempo, Babilonia simboliza el sistema del mundo que está en rebelión contra Dios. No es en sí en particular la ciudad en sí, sino es un sistema o es un nombre que simboliza la forma en que el mundo, si no quiere que use la palabra sistema, voy a usar, que simboliza la forma en que el mundo actúa en rebelión contra Dios. ¿Cómo actúa el mundo contra Dios? En orgullo. Dice, yo logré, yo hice, es mi vida, yo hago con mi vida lo que quiera, es que yo busco mis intereses, lo que a mí me agrada. ¿Cómo actúa el mundo? El mundo es autónomo. ¿Quién es alguien autónomo que no le da cuenta a nadie? ¿Cómo actúa el mundo? Lleno de inmoralidad. ¿Cómo actúa el mundo? Centrado en el hombre. Por eso hoy todo está en quiérete a ti mismo, búscate a ti mismo, perdónate a ti mismo, satisfácete a ti mismo. Tú puedes, tú eres capaz, saca el campeón que hay en ti, tú eres esto y lo otro, que para aquí, para allá. Y todo es enfocado en ti, en ti. Es que Dios me dijo que voy a hacer contigo esto y lo otro. Usted nunca escucha a nadie que diga, el Señor me dijo, arrepiente porque estás en pecado, porque eres, no sé, tal pecado. No, siempre es, Dios me dijo que va a hacer de ti esto y lo otro, que va a dar esto, lo otro. Todo centrado en el hombre. En el primer siglo, Babilonia se manifestaba en el Imperio Romano, con su poder, con su fama, con su cultura, con su corrupción y persecución al pueblo. Miren lo que dicen algunos comentaristas sobre el simbolismo de Babilonia. Dice Phillips, Babilonia representa el espíritu de impiedad que en toda época aleja a los hombres de la adoración al Creador. Mírenlo, la definición que él da. Representa el espíritu de impiedad que en todas las épocas aleja a los hombres de la adoración al Creador. Joel Beeke lo pone de esta manera. Es el reino del anticristo que se opone a Dios y a su pueblo. Y William Henderson dice que es el mundo como centro de seducción. Esto es más interesante. Babilonia es el mundo como centro de seducción. ¿Qué es seducción? Que nos seduce, que nos atrapa. Nos quiere atraer. Como el dulce que se le pone para atraer a la abeja o a la mosca. Pero el mensaje del ángel es, ha caído, ha caído. Y lo dice doblemente porque es el anuncio doble de que subraya la certeza del juicio de Dios.
sobre un sistema mundano, rebelde, que se rebela contra Dios. Ahora, para los creyentes en Asia Menor, esta era una palabra de aliento, porque ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo marginados, estaban siendo tentados por el mundo y por lo que todo el realismo mágico que el mundo les ofrecía. Pero Dios les asegura, mire, vea, ese sistema que el mundo está presentando, un día va a caer, no va a durar para siempre. No vivan en base a lo que el mundo está ofreciendo, porque va a ser destruido. Es como cuando la filosofía esta de la prosperidad nos hace creer que Dios te diseñó para que tú fueras rico. Y quieren ponerte el énfasis en todo eso, cuando en realidad sabemos que un día nos vamos a morir y nada nos vamos a llevar. Los antiguos dicen que enterraban a sus muertos con comida y muchas cosas, supuestamente para el viaje. Los arqueólogos años después encontraron todo eso allí. ¿Se lo llevaron? No. Ahí quedaron todas las joyas y todas las cosas que les pusieron. No, si mejor se le hubieran quedado a ellos y le hubieran lucido. Ay, que es que mi... No digo nada mejor. Sí, no, que el engañoso corazón sigamos aquí. No. Entonces también esta era una advertencia para los creyentes. Ahora, esto no solamente era para los incrédulos, también es una advertencia para aquellos que son creyentes que están coqueteando con el mundo. Aquellos que decimos que tenemos fe, pero que todavía seguimos siendo seducidos por el mundo. Aquellos que coqueteamos con los placeres, con la fama, con las riquezas o con la aprobación de Roma, es decir, del mundo. A ellos les dice, Babilonia va a caer, no pongas tu esperanza en eso ni tu corazón, porque es un día será destruido. Un día va a ser destruido. Por eso el creyente, no perdóneme, sino por providencia de Dios, el domingo lo hablamos, por eso el creyente camina con la mirada en Cristo. Ahora, ¿y por qué cayó Babilonia? Mire lo que nos dice el texto. Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, que Babilonia o el sistema del mundo no solo comete idolatría e inmoralidad, sino que seduce a otros a hacer ¿qué? Lo mismo. Qué peligroso es no solo que yo cometa pecado, sino que yo arrastre a otro a que cometa pecado. Aquí tienen doble, si podemos así, vamos a hacerlo, yo no soy experto en esto, pero he visto alguna cosa, entonces podemos decir, aquí podemos hacer términos jurídicos, ¿no? Tiene doble cargo, ¿no? Tiene dos cargos, ¿no? Uno, por cometer idolatría e inmoralidad, y dos, por arrastrar a otro a cometer idolatría e inmoralidad. Un sistema que abiertamente provoca rebelión contra Dios y empuja a los demás a unirse. ¿Cómo vemos esto en el primer siglo? Bueno, en el primer siglo veíamos los rituales paganos. Tenían que unirse, y yo le hemos hablado, a gremios que rendían culto al César para hacer partido. Es decir, por eso decían, si tú eres carpintero, entonces perteneces al gremio de los carpinteros. Pero para pertenecer al gremio de los carpinteros, no solo tienes que ser carpintero, sino que tienes que participar de todo lo que los carpinteros hacen para adorar a los ídolos. Un sistema que obligaba
o exigía ver a César como el Señor. Si no lo hacías, ¿qué pasaba? Ahora la pregunta es, porque nosotros no estamos en el primer siglo, estamos en el siglo XXI. La pregunta es, ¿y en nuestros tiempos cómo nos seduce? Porque Babilonia sigue seduciendo a los hombres. El mundo entero continúa haciendo lo mismo que hacía en ese tiempo, pero con otros medios o quizás la misma estrategia. Hoy lo hace por medio de la inmoralidad sexual. Solo falta que veamos cualquier anuncio y no hay producto que no se promocione si no tiene imágenes provocativas de mujeres. Y incluso en cosas tan inocentes tiene que haber mujeres provocativas. ¿Cómo nos sigue seduciendo? Por medio de las ideologías como el feminismo, que le dice a las mujeres, pues, que ser esposa, que ser madre, es porque estás oprimida. Y tú no tienes que dejarte oprimir. Tienes que liberarte. Busca tu éxito. Necesitas ser exitosa. Y tanto se ha metido el feminismo, tanto se ha metido que el feminismo hoy se ha introducido aún dentro de las congregaciones. Bueno, la Biblia nos dice claramente y la Biblia le da el valor a la mujer que se merece y le dice al hombre, por ejemplo, trátala como vaso más frágil, es decir, cuídala, proteja, da tu vida por ella. O sea, la mujer no puede decir que es que la Biblia es machista porque simplemente dice, ha dado una responsabilidad, esta responsabilidad es para el varón. Te guste o no te guste, la entiendas o no la entiendas. Pero hoy se ha metido el feminismo aún dentro de la iglesia. Mejor sigo aquí. Otra forma de seducción es a través de lo que conocemos hoy la famosa ideología de género, donde nos dice que cada quien puede redefinir su identidad según cómo se siente ese día. Si hoy siento que soy un niño de 2 años, entonces me levanto con la idea de que soy un niño de 2 años y nadie me puede decir nada y me puedo vestir como un niño de 2 años porque tengo 2 años. O si de pronto me amanecí hoy sintiéndome que soy mujer, entonces ahora soy mujer y nadie puede decirme nada. Porque es que yo me veo así, yo me siento así, que soy una mujer simplemente que fui enredada en un cuerpo de un hombre. Uf. Rebeldía contra Dios. Y tenemos una cantidad de cosas ya. Hay niños de 7, 8 años que si quieren operarse y cambiarse lo pueden hacer. Pero no pueden manejar porque están muy pequeños. Están muy pequeños. Pero sí pueden tomar esa decisión. Esta siempre ha estado, pero cada día sigue creciendo más, ¿no? También nos sigue seduciendo a través de la mentira de la evolución. Se nos sigue diciendo que el universo apareció por casualidad, que no hay ningún creador. Estamos convencidos que detrás de nuestros teléfonos celulares, tanta tecnología, hay una mente de un hombre detrás de ello, pero pero el mundo como funciona tan perfectamente, no, eso es producto de la evolución, de la casualidad. Ese es el mensaje que el mundo nos quiere presentar hoy.
Haz lo que quieras, vive para ti como tú quieras, disfruta la vida. El mundo ha querido redefinir el matrimonio. También nos sigue por ahí el mismo queriendo redefinir el matrimonio. Hombres casándose con hombres, mujeres casándose con mujeres. Hombres, y esto es bastante chistoso, pero no, esto yo lo vi en la noticia, hombres casándose con hologramas de mujeres o mujeres supuestamente de trapo. Por ahí vi uno, un loco de esos que estaba casado con una mujer así. Yo le dije, pero esta gente, ¿qué tiene en la cabeza? Otro, ve ahorita, es que no es cuento. Se casó con un gato. Otro con robot. O sea, es que es increíble. Todo eso es Babilonia seduciéndonos a eso. Uno se pregunta hasta dónde puede llegar la locura de una persona sin Dios. Pues allá, a lo que acabamos de mencionar. Y eso es lo que uno se entera. ¿Quién sabe qué cosas más? Esa es la fornicación de Babilonia. Es el vino del cual el mundo está haciendo beber a todas las naciones. Ya no hay un solo programa que usted quiera ver donde no hayan metido lo que llaman ellos la inclusión. El mensaje de ellos y del mundo es claro: beban todo del vino de la rebelión contra Dios. Pero Dios dice en su palabra, Babilonia caerá. No solo por su propia idolatría, sino porque Dios la va a derribar. Dios la va a humillar, volviendo a Nabucodonosor, como humilló a Nabucodonosor, a ese señor. Lo mismo que hizo con él va a hacer con este mundo rebelde. Si persiste en la mentira, en su arrogancia y su fornicación. Y cuando lleguemos al capítulo 17 y capítulo 18 de Apocalipsis, lo vamos a mirar. Y amigo que estás sin Cristo, que me estás escuchando el día de hoy o que estás viendo este video, si estás fuera de Cristo, estás bebiendo del vino que el mundo te ofrece. Y mira la ilustración que hace. El vino o el alcohol nos ofrece una satisfacción momentánea. Cuando se pasa el efecto, vienen las consecuencias. Has creído en las mentiras que el mundo se está presentando. Has abrazado los valores que el mundo nos presenta. Pero hoy yo te digo con la autoridad de la palabra: arrepiéntete, vuelve a Cristo, vuelve a tu Creador. Reconoce a Dios como el Creador de todo, el Creador de tu vida. Corre a Cristo en fe, en arrepentimiento. Y tú y yo que decimos que somos creyentes, pero estamos coqueteando con el mundo. Nos seguimos aferrando a los placeres o a las promesas que el mundo nos está ofreciendo. Reaccionemos. Porque si persistimos en esa necedad, cuando Jesucristo venga, cuando Babilonia caiga, caeremos con ella. Y ya no va a haber tiempo para nada. Hay que despertar ahora. Sé que este segundo mensaje es un mensaje de advertencia, sí, para los incrédulos. Es un mensaje de ánimo también para los creyentes, pero al mismo tiempo es un mensaje para que examinemos nuestra vida. ¿Estoy yo caminando o me estoy dejando seducir por el mundo? No pongamos los ojos en lo pasajero, porque como dice, es pasajero. No bebamos del vino que Babilonia nos ofrece. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Este sistema un día va a ser destruido, tarde que temprano. Tarde que temprano. Si estamos en Cristo, escucharemos las palabras: bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero si seguimos en el sistema del mundo, escucharemos las palabras más trágicas que podamos escuchar en la vida: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Hay un tercer mensaje y una exhortación, si Dios permite la estudiamos la próxima semana. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Amante Dios, te damos gracias por estos dos mensajes que presenta el autor, el apóstol Juan. Señor, gracias porque en ellos podemos encontrar aliento para nuestra vida, ánimo
Pero al mismo tiempo, Señor, nos sirve para examinarnos y preguntarnos si como iglesia estamos cumpliendo el llamado de compartir tu palabra. Y examinarnos para ver hasta qué punto nos estamos dejando seducir por el vino de la idolatría de este mundo. Hasta qué punto nos estamos dejando seducir por lo que Él nos presenta como algo que es bonito, agradable, cuando en realidad su final es muerte. Padre, obra en nuestras vidas como tu pueblo, examínanos. Pide que podamos examinarnos y hacer los correctivos necesarios. Señor, pero aquel que está sin ti, oramos para que tú lo convenzas de pecado, de juicio y de justicia. Señor, aquel que está abiertamente siendo arrastrado o se está dejando arrastrar por la seducción del sistema del mundo, que hoy pueda volver en sí y entender que ha pecado contra ti, que se ha rebelado contra el Dios creador. Señor, pueda pedir perdón, y tu palabra dice que el que a ti viene tú no lo echas fuera. Señor, obra en esas vidas, oramos por ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.